Bienvenidos a la materia de cálculo 1, continuando con el capítulo de las derivadas que ya se había empezado anteriormente. Un ejemplo de aplicación de la determinación de la recta tangente y de la recta normal es esta, ¿no? Dice el ejemplo: hallar la ecuación de la recta tangente y normal en el punto de intersección de las funciones f de x, que es igual a x al cubo, y g de x, que es igual a x al cuadrado más 4. Acá nos dan dos funciones en las cuales quieren que se halle primero el punto de intersección, y en ese punto de intersección determinar la recta tangente y la recta normal. Procedemos a primero a intersectar las dos funciones. La intersección de dos funciones es simplemente igualar ambas funciones, va a decir f de x igual a g de x. Haciendo eso tendríamos que x al cubo va a ser igual a x al cuadrado más 4, esta parte, ¿no? Un poquito realizando las operaciones encontramos que resulta ser una ecuación de tercer grado. Fíjense, x al cubo menos x al cuadrado menos 4 igual a 0. Resolviendo esta ecuación cúbica arroja tres resultados, ¿no? Dos de ellas son números complejos que no nos interesan, son imaginarios, y tomamos simplemente la raíz, la solución real, que es igual, dice, a 2. Con este valor de x, que es igual a 2, ¿sí?, encontramos el respectivo y, su respectivo variable correspondiente y. ¿Cómo? Simplemente reemplazamos en la ecuación, ya sea en el f de x o en el g de x, el valor de 2 que hemos encontrado. Estamos agarrando el f de x, que es igual a x al cubo, ¿ya?, como y sub 0. ¿De acuerdo? Repito, el f de x sabemos que es y, pero lo estamos poniendo como y sub 0, x al cubo. Reemplazando el valor de 2 que hemos hallado de solucionar la ecuación cúbica, sería 2 al cubo, por lo tanto va a dar 8. Ahora entonces ya tenemos el punto conocido en la cual se intersectan las dos curvas, f de x y g de x. Y ese punto es 2 y 8, va a decir x vale 2 y y vale 8. Entonces en este punto es donde vamos a determinar la recta tangente y la recta normal. Además, sabemos que necesitamos las pendientes, va a decir las derivadas, ¿no?, tanto para la recta tangente como para la recta normal. Entonces, lo único que hacemos es derivar, ¿no? Siempre agarramos el más complejo. ¿Cuál es la función más compleja? El cubo, ¿no?, x al cubo. Entonces hacemos eso, f de x es igual a x al cubo, derivando, para allá la pendiente sería 3 veces x al cuadrado. Reemplazando el x sabemos que tiene un valor de 2, entonces va a ser 2 al cuadrado. Haciendo operaciones tendríamos 2 al cuadrado es 4 por 3, 12. Ya tenemos la pendiente o la derivada de la función que se ha planteado, ¿no?, en este caso del f de x, el más complejo. Nos vamos ahora a la definición de la recta tangente, que es igual a y menos y sub 0 igual a la pendiente, va a ser la primera derivada, o x menos x sub 0. Reemplazando valores, y sub 0, acá tenemos eso, vale 8, ¿sí?, y x sub 0 vale 2. La pendiente acabamos de encontrar toma un valor de 12, ¿sí? Entonces reemplazamos ese valor de 12. Haciendo las operaciones respectivas encontramos que y ha de ser igual a 12 veces x menos, haciendo operaciones acá, menos 16. Entonces esta es la recta, ¿sí?, que corresponde la ecuación a la recta tangente. Similar proceso se realiza para determinar la ecuación, ¿sí?, de la recta normal. Es lo mismo, solamente varía en la pendiente. Sabemos que es el inverso de la pendiente o de la derivada. Entonces reemplazando valores, y sub 0 es 8, x sub 0 es 2, y la pendiente menos 1 entre 2 sería, ¿no? Nuevamente, realizando operaciones tendríamos que y va a ser igual a menos x sobre 12, ¿sí?, más 49 sobre 16. Entonces esta ecuación corresponde a la recta normal. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es
aplicar las definiciones de la recta tangente y de la recta normal y hallando la pendiente. Otra aplicación que se tiene de las derivadas son los máximos y mínimos. ¿Qué son los máximos y mínimos? Acá en estas figuras un poquito se determina esta situación. Los máximos y mínimos, ¿sí?, resultan de una función cualquiera sea. Dice esta curva, tiene un punto mínimo y tiene un punto alto, que sería el punto máximo, ¿sí? Pero también se hablan de puntos máximos relativos o mínimos relativos, o máximos absolutos y máximos, en este caso, absolutos también. Ya a nosotros nos interesan los máximos, ¿sí?, absolutos o los mínimos absolutos. En este caso, ¿no?, como muestra la figura. En los máximos y mínimos, lo primero que se debe de hacer es hallar los llamados primeros puntos críticos, ¿sí?, así los máximos y mínimos. Estos puntos críticos, ¿sí?, indican la posibilidad de la existencia de un mínimo o de un máximo. ¿Cómo se determina ahora estos puntos críticos? Con la primera derivada de la función que nos vayan a determinar o con la función que nos vayan a dar, ¿no?, a solucionar. Entonces, hallamos la primera derivada y lo igualamos a 0. Una vez que hayamos más bien igualado a 0, de esta ecuación podemos determinar cuál es el valor de x, y nosotros estamos llamando el punto C, ¿ya?, como muestra en la figura, ¿no? Aquí está una función cualquiera, el punto C, ¿sí?, lo que está con rojo, está indicando un máximo, un mínimo. ¿Cómo determinamos ahora si ese punto que hemos hallado, este punto crítico, es un máximo o un mínimo? ¿Sí? Tan solo tenemos que aplicar algunas condiciones, ¿no? Pero lo más importante es determinar un incremento, un delta x, ¿sí?, un punto más alto, un punto más bajo que el punto crítico, ¿sí?, pero mayor a 0. Entonces tenemos que adicionar un delta x mayor a 0. Puede tomar un valor de 1, 2, etcétera, ¿no?, o 0,5 inclusive. Y el punto crítico que hemos hallado, el valor de x que es igual a 0. Entonces con estos dos valores podemos armar estas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? De esta manera. Se dice que tomamos la primera derivada de c, el valor de x que hemos hallado, menos delta x, ¿ya? Si este da un valor positivo, ¿sí?, y combinando con la primera derivada de c, ahora, más delta x, este me genera un valor negativo, da un resultado negativo. Considerando ahora estos dos valores, positivo y negativo, entonces se habla y se dice que es un punto máximo, si da ese tipo de resultados. Pero, si combinamos ahora el c menos delta x, me va a dar negativo, y el c más delta x, que me va a dar positivo, se dice que cuando resulta de este tipo los signos, hablamos de un punto mínimo. Entonces, un punto máximo sería esto, ¿no?, cuando resulta ser una pendiente positiva y existiría después una pendiente negativa, que sería esta, ¿no?, una de subida y la otra de bajada más bien dicho, que indicaría un punto máximo. El punto mínimo sería esta, ¿no?, es negativo, pendiente negativa, y esta sería pendiente positiva, ¿sí?, hablaría de un punto. Pero ¿qué pasa cuando ambos signos son iguales? Positivo, positivo, negativo, negativo. Entonces se dice de que no existe ni máximo ni mínimo, ¿ya?, cuando sucede esa situación. ¿Cómo determinamos ahora otro de los parámetros? Estamos hablando de forma general. Las concavidades. Una concavidad no es más que la forma de crecimiento de una función, que puede ser positivo o negativo. ¿Qué es esta curva? La concavidad señalaría esta parte, la parte positiva, y esta parte la negativa. Ahora, ¿cómo se determinan estas concavidades? Estas concavidades se determinan
con la segunda derivada. ¿Vale? Así como ya tenemos la primera derivada, la derivamos una vez más a la función, cualquiera sea, y podemos observar lo siguiente. Si la segunda derivada da un valor positivo, entonces se dice que la concavidad es positiva, hacia arriba, ¿no? El crecimiento. Si la segunda derivada es negativa, como esta parte, ¿sí? O hay un crecimiento hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo, entonces estamos hablando de una concavidad negativa. Entonces ahí podemos entonces en una gráfica señalar si tiene una concavidad positiva o una concavidad negativa, con el criterio de la segunda derivada. Pero no simplemente podemos determinar las concavidades, sino también lo que se denomina punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Un punto de inflexión es el punto en la que existe un cambio de concavidad. Fíjense, de positiva a negativa existe un cambio. Entonces, ese punto que tiene un valor de X y un valor de Y va o se denomina punto de inflexión. ¿Cómo se determina este punto de inflexión? ¿Sí? Este punto de inflexión se determina con el criterio nuevamente de la segunda derivada, pero igualando a cero, de tal manera de hallar un valor de X y con ese valor de X hallar un valor de Y. Continuando con un ejemplo, tendríamos lo siguiente. Analizar, dice, la función f de x igual a x al cuadrado menos x a la cuarta. Cuando dice analizar, significa eso: hallar dominio, continuidad, asíntotas, primeros puntos críticos, máximos mínimos, concavidades, punto de inflexión y la gráfica. ¿Ya? Esa palabra significa analizar. Bien, el dominio de esta función, recordando la parte de funciones, sería esta x acepta cualquier valor, ¿no? Por lo tanto es desde menos hasta el más infinito. Y como aquí no estamos realizando las funciones por sección, fíjense, entonces no hay ningún corte, por lo tanto se dice que la función es continua. Las asíntotas verticales y horizontales normalmente se hallan al final, ¿no? Después de haber realizado la gráfica, que después lo vamos a hacer. Paso siguiente es la determinación de esta función que nos están dando como problema. Los primeros puntos críticos, recordemos las fórmulas anteriores. Los primeros puntos críticos, ¿sí?, las determinábamos mediante la primera derivada. La primera derivada de esta función sería 4 veces x menos 4 veces x al cubo. Repito. La primera derivada de esta función sería 4 veces x menos 4 veces x al cubo, igualado a 0, dice la teoría, pues igualamos a 0. De ella podemos factorizar 4x, de tal manera que va a quedar 1 menos x al cuadrado, igualado a 0. Igualando a 0 cada término. ¿Sí? Este x igualado a 0 y este 1 menos x al cuadrado también igualado a 0. Pues ya tendríamos los puntos, las soluciones de esta ecuación, ¿no?, que arroja 3 valores. Ahora, podemos armar lo que se llaman los intervalos de crecimiento. ¿Cómo se llaman los intervalos de crecimiento? Primero se toma el valor negativo de los infinitos y con el valor negativo de la solución que tenemos en este caso es hasta menos 1. Es un intervalo de crecimiento. Otro intervalo de crecimiento sería desde menos 1 hasta el valor que le sigue, hasta el 0. Y otro intervalo que también estaríamos formando sería ahora desde el 0 hasta el 1. Y finalmente estaríamos formando otro intervalo de crecimiento que sería desde el 1 hasta el más infinito. Entonces, con estos 3 valores que se han obtenido, podemos formar 4 intervalos de crecimiento, ¿no?, para ver cómo es el análisis en esa parte de esa función, problema que se nos ha planteado. El paso siguiente ahora es determinar, estamos siguiendo la metodología que hemos puesto anteriormente, los máximos y mínimos. ¿Cómo se determinan estos máximos y mínimos? Hemos dicho con las primeras derivadas, ¿no? ¿Sí? La primera derivada, acá lo tenemos, será 4x menos 4x al cubo. Entonces vamos a tomar en cuenta ese valor, ¿ya? Entonces, primero, hemos hallado
un punto crítico que estaba en x menos 1, en 0 y en más 1. Lo que estamos haciendo acá es, tenemos el valor de c, menos 1, y el valor de delta x, le estoy poniendo el valor de 2. Hemos hallado y sabemos a partir de las formas que tiene que ser uno negativo, el delta x, el otro positivo. Haciendo operaciones de esta parte tendríamos menos 1 menos 2 menos 3, menos 1 más 2 más 1. Entonces, donde veamos x en la primera derivada, les reemplazamos 3 y en el siguiente les reemplazamos 1. Haciendo esas operaciones podemos encontrar que la primera operación está dando signo positivo. En la siguiente, cuando utilizamos el c y el más delta x, está dando 0. El 0 sabemos que tiene dos signos, puede ser positivo o negativo, entonces voy a tomar el negativo. Entonces sabemos que positivo y negativo, los dos signos estarían indicando un punto máximo. Igual operación se realiza con otro de los puntos críticos que hemos hallado que era 0. Entonces ahí le estoy adicionando 0,5 como delta x y el más 0,5 también como delta x. Haciendo operaciones acá adentro tendríamos menos 0,5 y aquí el más 0,5. Nuevamente reemplazamos este menos 0,5 y 0,5 en la primera derivada, ¿sí? De esta manera, ¿no? Arrojando un signo de negativo y en el segundo un signo positivo. Sabemos que negativo con positivo me va a generar un punto mínimo. ¿Sí? Finalmente, agarrando el último de los puntos críticos, que era x igual a 1. X igual a 1. Aquí estoy tomando como delta x 2, ¿sí? Uno con negativo y el otro con positivo. Haciendo operaciones aquí adentro me sale menos 1, acá me sale 3. Nuevamente reemplazando esto menos 1 y este 3 en la primera derivada. Resulta ser 0, ¿no? Nuevamente. Pero cuando tomamos el valor de 3 resulta ser negativo. Agarramos de acá el positivo, ¿sí? Del 0. ¿Sí? Positivo con negativo indica de que es un punto máximo. Entonces, esa función que estamos analizando tiene dos puntos máximos y uno mínimo. El punto mínimo se encuentra en el 0, ¿no? Bien. Nos falta ahora determinar el punto de inflexión. El punto de inflexión se realizaba con la segunda derivada. Tenemos la primera derivada, que era esta, ¿no? Una segunda derivada sería, la derivada de 4x sería 4 menos 12 veces x al cuadrado. Lo igualamos a 0. Fíjense, simplemente tendríamos esta ecuación. Si solucionamos esta ecuación, resulta ser la raíz de un tercio, positivo y negativo. Entonces, el punto de inflexión, ¿sí? Está generando dos valores, ¿sí? Uno positivo y otro negativo. Reemplazando este x que hemos encontrado, ¿sí? En la función normal, en la ecuación original, el y igual era 2 veces x al cuadrado menos x a la cuarta. Estamos reemplazando ese x, ¿no? De tal manera de hallar cuál es el valor de y con este positivo y con este negativo, ¿no? De esta raíz. Entonces arroja un valor de 5 novenos. Y si utilizamos el menos, la raíz de un tercio, arroja también 5 novenos. Entonces ya podemos decir que ya tenemos esos puntos de inflexión. El primer punto de inflexión sería con el positivo, más la raíz de un tercio, que hasta eso es la x, y el y, 5 novenos. El segundo punto de inflexión sería con el negativo, de menos la raíz de un tercio, acá está eso. Y su respectivo y, también salió un valor de 5 novenos. Entonces, la función planteada tiene dos puntos de inflexión. Finalmente, calculamos lo que es la concavidad. ¿Sí? La concavidad, según la teoría, lo calculábamos con también la segunda derivada. Acá tenemos que la segunda derivada es esta, ¿no? ¿Sí? Estaría generando una función con un encono. Para hallar un valor numérico, fíjense, necesitamos reemplazar un x acá, ¿no? En la segunda derivada.
Para ello simplemente lo que hacemos es reemplazar los puntos críticos que hemos hallado, ¿no? X, tres valores hemos conseguido, ¿no? Anteriormente. Era 0, menos 1 y más 1. Entonces simplemente acá reemplazamos, ¿no? Si esto fuese 0, me queda 4. ¿Sí? Es acá la segunda derivada. Reemplazando este 0, acá sería 0, ¿no? Me queda 4, positivo. Por tanto, es una concavidad hacia arriba, con crecimiento positiva. Si reemplazamos el punto crítico x menos 1, pues acá sería menos 1 al cuadrado, va a ser 1 por 12 menos 2. Haciendo operación me va a dar menos 8, lo cual indicaría una concavidad negativa hacia la parte inferior de este crecimiento. Y finalmente, si reemplazamos el x igual a 1, y esta sería 1 por 12, 12, ¿no? Negativo. Haciendo operación me va a dar también menos 8. Indicaría también una concavidad, ¿sí? Con crecimiento hacia la parte hacia abajo, ¿no? Negativo. Para la gráfica simplemente se considera, ¿dejaste eso? ¿Sí? Para la gráfica simplemente se considera el punto de inflexión, lo que hemos hallado. Se considera los tres puntos críticos que hemos hallado, en 1, en 0 y en más 1. Y también se considera, ¿sí? La parte de si es máximo o mínimo, ¿no? Entonces, con esos puntos se grafica la ecuación, ¿no? Va a decir la función misma. Entonces, esa gráfica sería en este sentido, ¿no? Fíjense, esta sería la gráfica que estaríamos analizando, ¿no? Del problema que se nos ha planteado. Entonces, existe un punto mínimo en el 0, 0, existe un punto máximo en menos 1 y 1, y un punto máximo en más 1 y 1 también. ¿Ya? Entonces, esta es la gráfica final de esta función que se ha analizado.